Lenguaje para sexto grado. Continuamos con la unidad 2, semana 4, terminando esta unidad. Vamos con anticipación. Actividad 1. Leemos. Vamos a leer una biografía sobre Robert Louis Stevenson. Fue un escritor escocés, dice, nacido en Edimburgo el 13 de noviembre de 1850. Es considerado uno de los autores más representativos de la literatura del siglo XIX. El género que más trabajó fue la narrativa, en especial la novela de aventura. Con sus novelas obtuvo muchos reconocimientos populares. Algunas de sus obras más representativas son La isla del tesoro, 1883, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, 1886, y La flecha negra, 1888. Las tres novelas fueron traducidas a otros idiomas y adaptadas al cine. Wow. Sus novelas de aventura fueron consideradas un modelo en este subgénero, siendo frecuente el empleo de personajes que emprenden viajes y libran aventuras. Por causa de su frágil salud, Stevenson viajó por el mundo entero en busca de climas más saludables. Se convirtió en un experto en la literatura y el ensayo de viajes. Sus últimos años transcurrieron en las Islas Samoa, donde murió el 13 de diciembre de 1894. Vamos a ver. Resolvemos. ¿Cuál es el género literario que más trajo el autor? La narrativa, en especial la novela de aventuras. Siguiente pregunta. ¿Qué importancia tuvo su obra para el subgénero de la novela de aventura? Fueron considerados un modelo en este subgénero, siendo frecuente el empleo de personajes que emprenden viajes y libran aventuras. Wow. ¿Qué relación tiene sus novelas de aventuras con su biografía? Que la novela de aventuras es parte de la narración de la biografía de este escritor. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué relación tiene sus novelas de aventuras con su biografía? Que el aporte que él hizo a la novela de aventura es parte de la vida de este escritor, de este autor. Continuamos. Las biografías. Actividad 2. Leemos la información. La biografía es un texto narrativo que da cuenta de los aspectos más importantes de la vida de una persona. Las biografías se caracterizan por ser una narración en orden cronológico, relatar el nacimiento y el contexto familiar, dar cuenta de la formación y los aportes de la persona. Bueno, aquí nos dice que tiene que ir en orden cronológico, pero en ocasiones, por lo menos vamos a ver la biografía de María Curie. María Curie fue una química y física polaca, que es lo primero que se está exaltando de ella. Se está exaltando lo que hizo para llamar la atención, porque a veces cuando comenzamos a leer, ella nació tanto, no llama mucho la atención. Se tiene que comenzar diciendo qué hizo, qué el aporte, qué hazaña hizo la persona. Aunque aquí nos dice ser una región en orden cronológico, lo que sí, el resto de información de aquí tiene que ir en orden. Ahora comenzamos con la biografía de María Curie. María Curie fue una química y física polaca. Nació en Varsovia, Polonia, el 7 de noviembre de 1867. Su madre fue Bronislawa Boguska. Ay, no extraño el apellido, pero son apellidos polacos. No como los apellidos salvadoreños. García, por antes es más fácil de pronunciar. Sánchez, como el mío. Vale, continuamos. ¿Quién desempeñaba como profesora de piano? O sea que la mamá de María Curie era profesora de piano. Su padre, por otra parte, Vladislav, ¿cómo que dice la máquina? Slowdowski, algo está pronunciado. ¿Qué nos dice del papá? Fue un profesor de física y matemática. María era la menor de 5 hermanos. O sea que tenía 4 hermanas y ella era la menor. Aprendió a leer a los 4 años. Wow.
Desde pequeña dio muestra de gran inteligencia. Fue durante esa época de su vida en la cual empezó a recibir clases en la clandestinidad. Recibió clases de forma secreta, dando muestra de poseer una gran capacidad intelectual. Rusia había ocupado, estamos en la época de, está Rusia en guerra. Rusia había ocupado Polonia, por lo que imponía las costumbres y la lengua rusa. Marie hablaba también ruso, francés y alemán, o sea que la chica María Curie ya estaba preparada. Si venían, conquistaban los rusos, ya estaba con su dialecto ruso ya, con su idioma ya, lista. ¿Cómo tendríamos que hacer nosotros? A puras penas hablamos español. Bueno, sigamos. En 1883 finalizó la escuela secundaria y obtuvo medalla de oro. En 1891 viajó a París, Francia, y se inscribió en el curso de ciencias de la Universidad de la Sorbona. Wow. Ocupó el primer lugar de su promoción después de 2 años de estudio. Realizó importantes investigaciones sobre la radioactividad, lo cual la llevó a merecer el premio Nobel, siendo la primera mujer en recibirlo. María Curie, que fue la primera en recibir un premio Nobel. Continuamos. Pregunta: ¿qué datos se destacan en la biografía? Su profesión, lugar y fecha de nacimiento, su familia, sus logros durante la infancia y su desempeño escolar. Y que fue una de las primeras mujeres en recibir un premio Nobel. Eso es lo que más se exalta en la biografía. Ahora vamos. Escribo mi opinión sobre la vida y el trabajo realizado por Marie Curie. O Marie Curie. Digamos, que desde temprana edad uno tiene que trabajar para ser una persona de éxito, lograr sus metas. Nunca debe decir no puedo ni ponerse limitante. O sea, si uno puede, todos podemos. Si aquel pudo, ¿por qué yo no? Es lo que quiero. Eso es lo que yo entiendo de la historia de Marie Curie. Podemos y que podemos. Continuar. La semana 4 dice, vamos. Vamos, actividad 3. Leemos la información y comentamos las dudas a nuestros docentes. Las fuentes de información confiables son las instituciones académicas como las universidades, organizaciones, ministerios, periódicos de prestigio, páginas web especializadas en el contenido, entre otros. Deben poseer autor o nombre de la institución de la información. Si la página no tiene un autor, puede ser de la institución que representa. Y la autor o institución del tema expuesto debe ser un especialista en el tema. Actividad 4. Desarrollamos lo siguiente. Dice, utilizamos la biografía de Mark Twain que investigamos en casa. ¿Se recuerdan que nos dejaron una tarea? Ahí está al final de la semana 3. Que dice que tenemos que investigar sobre la biografía de Mark Twain. Mark Twain, que investigamos en casa. Un adelanto, él es el escritor de la historia de Tom Sawyer y su secuela de Huckleberry. Yo nunca había entendido eso, porque en la serie que antes pasaban en televisión, a veces le decían Tom Sawyer, a veces le decían Huckleberry. Pero hasta hoy estoy descubriendo que la primera entrega era Tom Sawyer y una secuencia era Huckleberry, que trata sobre la vida en el Mississippi de los años de 1800, donde habían prófugos y todo. Bueno, era una historia algo triste, a veces era divertida. Utilizamos la biografía, la leemos con atención, seleccionamos la que sea de una fuente confiable. Por lo menos la mía la sacamos de Google, la sacamos de Wikipedia, una fuente más accesible desde cualquier dispositivo.
Mark Twain. Su nombre original era Samuel Langhorne Clement, más conocido por su seudónimo Mark Twain. Fue un escritor, orador y humorista estadounidense. ¿Qué resaltamos primero? Lo que él hizo. Ahora vamos con su dato. Nacimiento 30 de noviembre de 1835 en Florida, Missouri, Estados Unidos. Fallecimiento el 21 de abril de 1910 en Stonefield Reading, Connecticut, Estados Unidos. Esposa Olivia Langdon Clement fue una escritora estadounidense, editora de su esposo. O sea, mientras él creaba, la chica lo editaba. Imagino que ella escribía, pero escribía a máquina. Hijo: Clara Clement, Susie Clement, Jean Clement, Langdon Clement. Padre: John Marshall Clement. Madre: James Langdon Clement. Pasó los primeros años de su vida a la orilla del río Mississippi. Por acá sí, Tom Sawyer, ahí se lo ubicamos. Trabajó como tipógrafo y participó en la guerra de secesión. Fue minero, periodista y conferencista de prensa. Es conocido sobre todo por sus novelas Las aventuras de Tom Sawyer y su secuela Las aventuras de Huckleberry Finn. Tom Sawyer, primera novela en ser escrita en máquina de escribir. O sea que casi la mayoría de novelas en esa época se escribían a mano, pero Tom Sawyer fue una de las primeras. Imagina que tuvo ayuda de su esposa, como dice que era editora, ella le tuvo que haber ayudado a transcribir todas las palabras a máquina de escribir. Primera novela entregada a máquina de escribir. Marcamos con una X según corresponde. ¿Posee información relevante en su biografía? Pongamos que sí, lo más importante, ¿no? Porque resumir todo lo que dice Wikipedia nos tardaríamos un montón. Ahí les dimos lo más importante, lo más relevante. Verificamos que la biografía tenga autora o autor. Bueno, los dueños de Wikipedia, pongamos. Sí, pongamos. Revisamos que sea una fuente reconocida. Si es reconocida Wikipedia, ¿quién no lo conoce? ¿Posee la información adecuada y organizada? Sí, la posee. Leemos en voz alta la biografía que sea de una fuente confiable a la clase. Respondemos oralmente. ¿Qué aspecto de la vida familiar o la infancia se destaca? Bueno, en la vida familiar, en que tuvo una esposa que le daba a editar la novela y tuvieron 2 hijas y 2 hijos. Bueno, así entiendo que fueron por los nombres, al menos que hubiera que 2 hijas y 2 hijos. Su infancia la pasó a la orilla del río Mississippi. Él se menciona en la novela Tom Sawyer, pero en tercera persona. Puede ser un personaje omnisciente, pero se menciona en tercera persona, él en Tom Sawyer, bueno, que no mismo en Huckleberry. ¿Qué aportes o acciones de su vida como escritor se destacan? Él fue periodista. Gran aporte a la novela de aventuras de Tom Sawyer y su secuela, y esta fue la primera en ser escrita en máquina de escribir. Continuamos. Ahora vamos con los artículos de revista. Actividad 5. Observamos la imagen y su estructura. Elementos paratextuales de un artículo de revista. Tenemos, este es el título: revista urbana, nueva forma de la vida. Y ahí abajo tenemos lo que es la imagen. Ahora vamos con otro aspecto. En la página 1, bueno, por lo menos la que a mí me tocó mostrarles, está a partir de la página 7. Tiene una introducción, que son los elementos. Pensar, bueno, ¿qué nos dice la introducción? Pensar en las ciudades es pensar en diseño de bienestar y armonía con el mundo natural. Bienestar en las ciudades es la clave. 2. Las ciudades, otro elemento. Las ciudades son espacios urbanos diseñados para la convivencia armónica. Conversamos y resolvemos resolvamos esto. ¿Para qué sirven los títulos e imágenes? Nos sirven para identificar y diferenciar un texto de los demás. ¿De qué trata la revista? Nos muestra un nuevo tipo de vivienda en la ciudad. Prácticamente nos está invitando a vivir en la ciudad, en un lugar urbano, urbanizado. ¿Qué revista conocemos? Bueno, yo conozco las de modas,
recetas de cocina, vidas de famosos, economía, etc. ¿Qué temas de revista nos gustaría leer? De tipo científica, del espacio exterior y avances de la ciencia. Bueno, continuamos. Actividad 6. Leemos. La información. Los artículos de revista poseen, además del texto principal, elementos paratextuales, los cuales son elementos visuales que completan la información presentada. Se le llama paratexto a los títulos, imágenes y los colores que acompañan el significado del texto. Además, cada texto posee una superestructura, es decir, los elementos que organizan el contenido. Se puede considerar como superestructura la silueta del texto, el título, introducción, desarrollo y el cierre. La estructura del artículo de revista. Vamos. Introducción. Desarrolla de forma general de qué tratará el texto. Tenemos el desarrollo o cuerpo. Expone los contenidos o ideas de un lenguaje agradable y sencillo, además al público al que se dirige. Cierre. Se concluye el artículo de recapitulando todos los puntos importantes. ¿Qué nos quiere decir? Que en un artículo de revista vamos a encontrar una introducción, nos explican de qué va a tratar, de ahí todo el desarrollo, todo de qué trata de qué nos están hablando y el cierre, una explicación de qué nos han hablado. Bueno, desarrollamos en el cuaderno, leemos el artículo de revista impreso o digital que investigamos en la actividad en casa. Aparte de una biografía nos dejaron otra tarea. ¿Y qué era? Y vamos a ver un artículo de revista. Bueno, aquí tengo una revista, bueno, parecía revista, pero la vamos a tomar como revista. Que me encontré aquí en casa. Se llama La Constitución para los Niños. Bueno, vamos a los elementos textuales que tienen. Tienen una imagen, tienen los elementos, dedicatoria a todos los niños de El Salvador. En la primera página 5, tiene otro elemento, la Constitución para los niños y para grandotes también. Para recalcar que la Constitución es para todo El Salvador, no solo para adultos y solo para niños. Veamos lo que dice la explicación de este elemento. Dice, ustedes, sus papás y todos los residentes de El Salvador son el origen y el fin de la actividad del Estado. Vale. Ahora vamos con la introducción. Esto resumiendo todo el libro porque es bien largo. Es una gran revista. Introducción. La Constitución de la República de El Salvador y nuestras leyes máximas de la ley. Esta es la más reciente, 1983. Aquí están todos los años de todas nuestras constituciones. Y ninguna otra puede estar encima de ella o contrariarla. Hay varias leyes, pero la Constitución está por encima. Esa es la introducción. Bueno, la encontré en la página 9. Ahora vamos con el desarrollo. ¿De qué trata? Trata de forma sencilla explicar de qué trata cada uno de los artículos. Y tenemos como un artículo 8 donde dice la señora, no coman mangos y potes. ¿Qué le contestan? Señora, no nos podemos privar de lo que la ley no nos prohíbe. Así se va explicando toda la Constitución. Vamos el 9. ¿Qué nos dice? A nadie se puede obligar a trabajar de gratis. Wow, cabal. Que lo oigan por ahí. Barra la calle es una orden. No estoy obligado a realizar trabajo de choto. Cabal, nadie tiene que trabajar de choto. Si no hay paga, a menos que usted quiera hacer el favor. Pero está en su corazón hacerlo así, sí o no. Artículo 10 tenemos aquí. La ley no autoriza ningún acto que implique la pérdida de las libertades. Que pago si vas a la cárcel por mí. ¡Wow! La Constitución lo prohíbe. Si él va a ir a la cárcel, que se vaya él, no otro.
Ninguna persona puede ser privada de sus derechos sin ser escuchado antes. Soy inocente, culpable de robo. Soy inocente y con la gallina despescuezada. Bueno, así se va explicando la Constitución. Ahora en el cierre nos dice, en la última página, la Constitución para los niños, para los grandotes también. Dice, hemos terminado el estudio de la Constitución de El Salvador, ahora ya me la puedo. Dice. Me toca cumplirla y exhibir que todos la cumplamos. La Constitución actual fue promulgada el 15 de diciembre de 1983. Así cierra la revista, que es bien grande, ¿verdad? Desarrollamos. Leemos el artículo de revista impreso o digital que investigamos en la actividad en casa. Ubicamos los elementos para textuales. Ya los mencionamos, ¿va? Señalamos la estructura, sí, ya la señalamos. Resolvemos las preguntas sobre su contenido en el cuaderno. ¿De qué trata el artículo? De que todos comprendan la Constitución de El Salvador. Ahí dice para niños, pero para grandotes también, ¿va? ¿Qué tipo de lenguaje utilizan? Sencillo, comprensible, con ideas, con aportaciones, ¿va? La idea se pone de forma clara, sí, porque cuando la señora está prohibiendo que no compren mango, los niños que le contestan que la Constitución no se los prohíbe comer, no prohíbe comer mango. Son claras las ideas. ¿Qué elementos paratextuales te aparecen más llamativos? Que el dibujo se ve todas las edades tienen acceso a la información de las leyes salvadoreñas. Todas las edades, ahí se aparece, recuerden. Solo recordémoslo, vamos a ver, aquí está. Que todas las edades tienen acceso. Tenemos un pequeño, una muchacha y un señor. Tienen acceso a la información y tienen la Constitución. Repitiendo la pregunta, ¿qué elementos paratextuales te parecen más llamativos? Que en el dibujo se ve todas las edades tienen acceso a la información de las leyes salvadoreñas. Y por último, ¿qué sugerimos para mejorar el artículo? Sacar más revistas como esta. Bueno, ¿sí? No le ve ningún criterio. La revista fue digamos, elaborada por el diario de hoy, por 1998, según vi la fecha de escritura. Saca más revistas como esta para saber más sobre las leyes. Tan bonita. Ahora vamos con consolidación. Ya casi terminando la unidad hoy sí. Actividad 100. En equipo. Leamos. La información se atrevió a postularse. Más o menos de quién cree que va a tratar esta biografía. De hablar de una persona que hizo algo que nadie antes había hecho a nivel latinoamericano. Vamos. La contienda presidencial de 1931 en El Salvador suele ser recordada por ser la primera elección competitiva en la historia del país. Fue la primera vez en la historia de América Latina que una mujer, Prudencia Ayala, decidió presentarse como candidata presidencial, nacida en el departamento de Sonsonate, wow, en 1885. Ayala era de origen obrero, en gran parte autodidáctica, ya que sus padres solo pudieron permitirle enviarla a la escuela hasta segundo grado. Imagínense, y otro que, ¿cómo le puede? Ella queriendo ir y los papás eran a los, y hoy en día uno del papá quiere que vayan y los niños están de renuevo. Pero Prudencia ya era de las que querían ir, pero lamentablemente en aquella época no se pudo. Siendo madre joven y soltera, Ayala comenzó su carrera de escritora en el periodismo y sus críticas al sistema salvadoreño la llevaron a la cárcel. Bueno, pobrecito. Al lanzar su candidatura a la presidencia, Ayala desarrolló un programa de 14 puntos, enfatizando la honestidad y la lucha contra la corrupción. Ahí no le gustó. También incluía el apoyo a los derechos de los trabajadores y a los derechos políticos de las mujeres. Isabel Castillo, escritora. Resolvemos el cuaderno y comentamos. ¿De qué trata el artículo? De Prudencia Ayala, de la primera mujer en la historia salvadoreña que se postuló para ser presidenta.
explicamos cuáles son los elementos paratextuales y la estructura del texto leído. Los elementos paratextuales contienen un título. Se atrevió a postularse. Sí, va, motivador, ¿no? Para querer leer. Y un dibujo referente a Prudencia Ayala. Sí, porque no podemos decir que esta es una foto, pero es un dibujo que se acerca a cómo era ella. Inicia hablando de las elecciones presidenciales del año 1981. Vamos con la estructura del texto. Inicia hablando de las elecciones presidenciales del año 1931. El desarrollo se va en que es la primera vez que una mujer se postula presidente, para presidente. Finaliza como ella expone su plan de gobernar en caso que ganara, o sea, su plan de cómo ella iba a actuar. Aquí vamos a llenar la conciencia. Usted va a poner si lo logró o no lo logró. Ahora vamos con practico lo aprendido durante la unidad 4. Perdón, la unidad 2. Todos los temas que hemos visto, vamos a ver si lo hemos aprendido. Actividad 1. Leemos un fragmento de la Isla del Tesoro. Recuerde que este cuento ya lo leímos anteriormente. Dicho esto, entramos todos a la gruta. Era esta una gran estancia bien ventilada, con una fuentecilla y una represa pequeña de agua clara circundada del lecho. El piso estaba enado. Ante una grande y confortable fuego yacía el capitán Smollett. Y en un rincón más apartado, mal iluminado por los resplandores oblicuos de la hoguera, advertí un gran montón de monedas y un cuadrilátero formado con barras de oro. Aquella era el tesoro de Flynn, que desde tan lejos había venido a buscar y que a aquella hora había costado ya vidas de 10 y 7 de los tripulantes de la Española. ¿Cuántas más habría costado el reunirlo? ¿Cuántas sangre vertida? ¿Cuántos amargos duelos ocasionados? ¿Cuántos buques arrollados al fondo inmenso del océano? ¿Cuántos hombres haciendo los ojos vendados y el horrible paseo de la tala? ¿Cuántos cañonazos disparados? ¿Cuántas mentiras? ¿Cuántos engaños y cuántas crueldades? He aquí una cosa imposible de adquirir. Y sin embargo, ahí mismo en aquella isla andaban aún 3 hombres que habían tenido su participación en aquellos crímenes: Silver, el viejo Morgan y Ben Gunn. Cada uno de ellos había esperado en vano tener su participación en la recompensa. Dios mío, y qué cena que tuvimos aquella noche junto a todos mis amigos con las carnes saladas por Ben Gunn y golosinas exquisitas traídas de la Española, con más de una botella de magnífico vino. Estoy seguro de que jamás hubo sobre la tierra gente más alegre y feliz. Y con nosotros estaba allí Silver, sentado detrás de nuestro grupo, casi fuera del radio de luz de la hoguera, pero comiendo con gran apetito. A pesar de Malía, lo tomaron en cuenta a la hora de la recompensa. Por Robbie Louis Stevens. Resolvemos. ¿Cuál es la relación que hace al encontrar el tesoro? ¿Cuál es la reflexión que se hace al encontrar el tesoro? Hoy sí vamos a decir la respuesta.
que muchos terminaron en armonía compartiendo la recompensa. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuál es la reflexión que se hace al encontrar el tesoro? ¿Sí? Pues aquí nos está diciendo que todos terminaron juntos, todos mis amigos, con las carnes saladas por... Bueno, hasta el final también terminó, ¿quién dice aquí? Silver, sí, el que tenía acusado de varios crímenes. Todos terminaron en armonía, nada de pleitos, todos terminaron compartiendo el botín, la recompensa y terminaron comiendo con el sabroso vino también, dice. Continuamos. ¿Qué crímenes se le acusa a Silver, el viejo Morgan y Ben Gunn? Buques arrojados al fondo del océano. Vendaban a los hombres y los hacían caminar en la tabla para que cayeran al mar. Le llaman el paseo de la tabla. Los vendaban, ¿verdad? Para que abajo estuviera un tiburón y se los comiera. Ese otro crimen. ¿Cuántos cañazos dispararon para que otros barcos se hundieran? Esos son los crímenes de que se le acusa a Silver, el viejo Morgan y Ben Gunn. Porque menciona que jamás hubo sobre la tierra gente más alegre y feliz, porque fue grande todo el momento en que en grupo se disfrutó de una recompensa. Creo que vale la pena todas las pérdidas del viaje por un tesoro. Bueno, mi criterio depende. Si van a arriesgar vida, no vale la pena un tesoro. Porque en esta vida lo más valioso es la amistad, el respeto. ¿De qué sirve ganar todo el oro del mundo si al final pierde su alma? Uno se muere. La riqueza no lo es todo, pues no dan amigos, felicidad ni la vida. Al final uno se muere, ¿verdad? La riqueza no da la vida. Y a la hora del sepelio, ¿quiénes están? Los amigos. Yo por eso digo que vale más la amistad. El dinero sí le da conformidad a las personas, pero a la hora de morir son los amigos. El dinero no lo va a ir a enterrar, lo que lo van a enterrar son los amigos, los que le van a ayudar. ¿Qué tipo de narrador presenta el fragmento? Narrador protagonista y omnisciente, que todo lo sabe. Y el joven Jin Hao. En este ya lo habíamos mencionado en una clase anterior. ¿Quién era el narrador de la historia? La isla del tesoro. Escribe una breve historia. Escribe una breve historia sobre cómo sería una búsqueda de tesoro. Más o menos así me la imagino yo. El tesoro está en una isla perdida en el Pacífico. Ahí habita un cíclope que se come a todo invasor. Al llegar al lugar, hay 50 barcos destruidos y muchos huesos humanos. Una tormenta invade el lugar. Los primeros en poner pie en la isla caen en una red puesta por el cíclope. El resto solo piensa en huir del lugar. Más otros solo piensan en sus amigos capturados. Solo sería un fragmento. Una forma breve. Está el gran cíclope. El gigantesco cíclope. Ahora vamos con la biografía de Albert Einstein. Actividad 2. Nació en la ciudad de Ulm, Alemania, el 14 de marzo de 1879. Su padre fue Hernán Einstein y su madre Paul Korn, que eran de origen judío. Era hebreo, don Albert Einstein. En su infancia, Albert fue un niño reservado e ensimismado. Una persona, según buscando una definición de ensimismado, como una persona distraída, que se distrae con cualquier cosa, piensa solo en su interior. Bueno, eso casi todos lo padecemos, pero eso tiene su remedio. Se interesó desde pequeño por la música y la ciencia, aunque tuvo un desarrollo intelectual lento. Bueno, como todo niño. Pero dicen que los niños que son, como les puedo decir así, especiales, logran una capacidad muy fuerte, ya basado en la experiencia de lo que tuvieron en Albert Einstein. En 1894 su familia se trasladó cerca de Milán, Italia, debido a una crisis económica, pero Albert continuó en Nuchin para terminar su bachillerato. Desde los 16 años mostró tener grandes habilidades y conocimientos científicos a través de las conclusiones investigativas a las que llegaba y
las cuales mostraba a su hija. Es en 1896 cuando inició sus estudios superiores de física y se graduó en 1900, obteniendo un diplomado en profesor de matemática y de física. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Albert Einstein comenzó a trabajar en la Oficina Confederal de la Propiedad Intelectual. En esa época continuó su carrera científica a través de sus investigaciones. Posteriormente, Albert se casó con Mileva Maric. Tuvieron 2 hijos, Hans Albert y Edward. En 1905 publicó diversos artículos sobre efectos fotoeléctricos, sobre el movimiento browniano y la teoría de la relatividad especial. Gracias a estas investigaciones obtuvo un doctorado y se le contrató como docente en la Universidad de Berlín, en Suiza, en 1908. En 1921 ganó el Premio Nobel de la Física por sus descubrimientos sobre el efecto fotoeléctrico y se le reconoció como uno de los físicos más prestigiosos de Europa. Einstein se mudó a Praga y continuó perfeccionando sus investigaciones científicas. Albert Einstein falleció un 18 de abril de 1955 en Princeton, New Jersey, cuando tenía 76 años. Canal Historia, adaptación. Resuelvo. Explico con mis propias palabras cómo era Albert Einstein en su infancia. En su infancia, Albert Einstein fue un niño reservado y ensimismado. Se interesó desde pequeño por la música y la ciencia, aunque tuvo un desarrollo intelectual lento, como todo niño. Que la mamá está, niño, aprendete la lección. Pero al final ya vemos que todos aprenden. Tarde o temprano tienen que aprender, por las buenas o por las malas. ¿Qué investigación importante realizó Albert Einstein sobre el movimiento browniano y la teoría de la relatividad especial? ¿A qué se diría que Einstein fuese un genio? A que era estudioso y muy dedicado en lo que hacía. Casi lo mismo que María Curie. No darse por vencido y seguir estudiando, que tarde o temprano uno tiene que aprender, por las buenas o por las malas. Pero uno que aprende, aprende. Eso ha sido todo. Gracias por su atención. Muchas bendiciones. Nos vemos hasta la próxima.